Ahora vamos a tratar con más detalle el análisis y diseño de la estructura salarial fija de la organización. Vayamos ahora al gráfico de estructura salarial fija. En él podremos observar cómo se posiciona la empresa analizada desde dos escenarios distintos: la equidad interna y la competitividad externa. En relación a su equidad interna, cómo está pagando, salarios actuales versus puntos de valoración, que constituye la práctica actual de la empresa, representada gráficamente a través de la recta de regresión. Y en relación a la competitividad externa, cómo paga con respecto a su mercado de referencia, salarios actuales versus salarios de mercado, que constituye la práctica actual del mencionado mercado. A partir del análisis de estos dos escenarios y de acuerdo con los objetivos estratégicos de la compañía, se diseñará la estructura salarial propuesta, que será nuestro objetivo alcanzar a corto plazo. Fijaros que en el gráfico, en el eje vertical tenemos el salario inicial de los empleados y en el eje horizontal los puntos de valoración. Cada rombo es una persona y nos indica dónde está su salario real y qué puntos de valoración tiene su puesto. Aquí tenemos al puesto de comercial que hemos analizado, puntos 344, salario inicial del empleado unos 36.000 aproximadamente. En pantalla estamos viendo la estructura salarial de la compañía propuesta, que ha sido diseñada teniendo en cuenta la práctica habitual de la empresa, regresión y la práctica del mercado de referencia. Veámoslas. De entrada observamos que la práctica de la compañía se sitúa por debajo de la práctica del mercado en todas sus posiciones. Por tanto, podríamos decir que no cuenta con una estructura salarial fija competitiva en el mercado, con los riesgos que eso puede suponer. Fuga de talento, desmotivación, etc. Tendríamos que analizar otros aspectos como la práctica de la empresa en relación a la retribución variable o bien en relación a la compensación extrasalarial, para sacar conclusiones al respecto. Observemos también la equidad interna de la empresa. A mismos puntos, salarios similares o iguales. Podéis ver que existen ciertos problemas en algunas posiciones. Veamos un par de casos. Mirad, la posición de Product Manager Junior. Hay 5 ocupantes, de los cuales un caso está situado por encima de la cota 120 y otro por debajo de la cota 80. El resto está en la zona de equidad, entre las cotas 80 y 120. Asimismo, existe un puesto con 261 puntos situado por encima de la cota 120 y otro con 270 puntos situado por debajo de la cota 80. Veamos ahora la práctica del mercado. Como decíamos, se sitúa por encima de la práctica de la compañía y posiblemente, si hiciéramos esta propuesta, nos situaríamos en la mediana del mercado de referencia, que podría ser una opción, aunque tendríamos que tener en cuenta que posiblemente una gran mayoría de las posiciones se situarían por debajo de la cota 80, es decir, en desfase negativo. Este aspecto comportaría que para situar los desfasos negativos en la zona de equidad, más menos 20% respecto a la mediana del mercado de referencia, se elevarían significativamente los costes de la masa salarial. Así que la estructura salarial propuesta que realizamos es fruto del análisis de equidad interna y competitividad externa. Para el diseño de los parámetros estadísticos de la estructura propuesta, hemos definido el pago en la base, la progresión y la pendiente de la curva salarial, considerando aspectos como el tamaño, el sector y la zona geográfica de la compañía, entre otros. El resultado que podemos observar gráficamente plantea un acercamiento al mercado de referencia, progresivo y sostenible para la compañía, la cual, a partir de los datos que presentamos, podrá decidir cómo lo llevará a cabo, en cuánto tiempo, 2 o 3 años, etc. Al margen, se podrán estudiar otras formas de compensación, retribución variable, retribución en especie, medidas de conciliación, etc., que, como veréis en vuestro material, complementan la estructura salarial fija y permiten los principios de atraer, retener y motivar a las personas que forman o forman parte de nuestra organización.